desde el 89, imparte la asignatura de metafísica y se ocupa sobre todo de aspectos relacionados con el problema del lenguaje y la posibilidad de pensar de otra manera y de procurar espacios concretos para ello. Entiende la filosofía como forma de vida y estudia la incidencia de estos aspectos, en especial en la filosofía contemporánea. Fue rector de la Universidad Autónoma de Madrid desde el 2002 al 2009, fue presidente de la Conferencia de Rectores, presidente de la Conferencia de Rectores de la Universidad Española y ministro de Educación. Ha publicado un sinfín de artículos en revistas nacionales e internacionales, ha dirigido 22 tesis doctorales y ha publicado también un sinfín de libros y artículos. De sus 12 libros que ha publicado, me llamaba la atención que casi todos los títulos viene la palabra palabras. Eso hay que resaltarlo. Ha publicado libros como Discurso en Acción, Trazos de leer, hablar y escribir, Menos que palabras, La vuelta del otro, Mortal de necesidad, la filosofía, la salud y la muerte, Alguien con quien hablar, Contigo, Palabras a mano, Sin fin, Darse a la lectura y el último, El salto del ángel, Palabras para comprendernos. Del libro Mortal de necesidad haré un brevísimo apunte para cederle la palabra al profesor Gabilondo, que es de lo que se trata este momento, ¿no? Me llamó la atención dentro de este libro tan complejo, pero tan bonito, que saqué esta cita o este pequeñísimo texto que creo que tiene que ver con lo que hoy aquí queremos conseguir, ¿no? La belleza es ahora valor, coraje filosófico, coraje político, el de no eludir los lugares frecuentados de la ciudad y de las asambleas, y no vivir el resto de la vida oculto en un rincón, susurrando con 2 o 3 jovenzuelos, sin decir jamás nada noble, grande y conveniente. Sin duda, este no es el caso del profesor Gabilondo, al que con muchísimo gusto y dándole las gracias de antemano, le doy la palabra. Buenos días, muchas gracias a Masá, muchas gracias a los organizadores, sobre todo a todos ustedes por estar aquí. Yo empiezo por saludarles, por el saludo. Siempre que nos saludamos, pues en realidad nos deseamos salud. Y cuando nos deseamos salud, lo que nos estamos es deseando una vida dichosa, gozosa, armoniosa y plena. No nos limitamos a saludarnos, a decir que no tengan ninguna enfermedad grave. Entiendo que estamos diciendo algo más. Estamos diciendo algo más porque la salud no es solo la ausencia de enfermedades. Yo conozco a muchas personas que no tienen ninguna enfermedad y no tienen ninguna salud. Y además, la salud es muy contagiosa, no solo es contagiosa la enfermedad. Montaigne señala que vivimos en un mundo enfermo. Debía ser sobre su época, pero por si acaso yo me detengo en la reflexión. En un mundo enfermo. Y subraya lo que, a nuestro juicio, era un verdadero síntoma de salud social. Y él dice hasta el punto de constituir algo realmente monstruoso. Y da el listado de lo que podría llamarse las enfermedades de un mundo enfermo. Estas enfermedades de un mundo enfermo las describe así. Ya verán como ninguna es nada del riñón. Lista de enfermedades de Montaigne. La guerra, la crueldad, las persecuciones de hombres y de libros, las torturas, la destrucción de la América India. Eso es lo que merece ser rechazado como enfermedad. Estos males, que confirman, como he dicho, que la salud no se reduce a la ausencia de enfermedades, nos dice que el mundo, él dice, está enfermo porque está indispuesto para la
amistad y, por tanto, está indispuesto para la comunicación. Casi diríamos que la gran enfermedad para Montaigne del tiempo en el que vive es la falta de amistad y la falta de comunicación. Esta vinculación entre la amistad y la salud es también una vinculación con lo que será la verdadera capacidad de crear. Y vamos a precisar para esta enfermedad otra medicina. La nueva medicina, en el caso de Montaigne, se llama así, la libertad. Esta es la medicina para el mundo enfermo. Es la libertad que brota pues, de la escritura, de la lectura, del cuidado de uno mismo, del cuidado de la palabra, de la consideración para con el otro. Estos son los modos que tejen la salud como libertad y la libertad como salud. La cultura y la educación son la gran salud y son la clave para lograr la libertad, la equidad y la cohesión social. Sin conocimiento no hay libertad. Ser libre es saberse y conocerse libre, y nada nos esclaviza más que la ausencia de conocimiento, y nada nos libera más que conocer de verdad. Por eso es muy importante que nadie se haga dueño ni poseedor del conocimiento, que ninguna clase, grupo, persona se apropie del conocimiento. No es patrimonio exclusivo de nadie. Apropiarse con exclusividad del conocimiento por un individuo, por un grupo o por una secta o por una clase es la más innoble usurpación y es la mayor de las exclusiones. Excluir a alguien del conocimiento, el mayor desafecto, una verdadera injusticia. El conocimiento nos pertenece a todos, a todas, es común, es un bien común, es un patrimonio común, es un patrimonio de la humanidad. Y además, solo lo tenemos en circulación. Hay cosas que solo se tienen si se dan. Hay cosas que solo se tienen si se entregan. Por ejemplo, yo les he dicho muchas gracias, por una razón, porque solo quien es agradecido acaba siendo agraciado. Las gracias que uno tiene son las gracias que uno da. Otro tanto ocurriría con el amor. Dijera, bueno, no voy a amar, que se me va a ir acabando, pero uno sin embargo sabe que en la medida en que lo entrega, en esa medida lo tiene. Otro tanto ocurre con el conocimiento. Si uno guarda el conocimiento para sí, entonces el conocimiento no es tal. No vale poner en la universidad, lo digo a veces, un cartel, no molestar, estoy haciendo currículum. La historia está en que el conocimiento, como la energía, no se almacena, solo funciona en relación, en comunicación, entre otras cosas, porque el conocimiento es relación, el conocimiento es comunicación. Y por eso hemos de reivindicar por eficacia el pensamiento, la reflexión, el análisis, las ideas, crear condiciones para una vida y colectivo. Eso es procurar la salud social. De ahí la importancia para el progreso de nuestras sociedades de la educación como piedra angular de un cambio estructural. Y la necesidad también de un mensaje de ejemplaridad y de compromiso. Hoy, en tiempos de tanto lamento, resulta imprescindible esa ejemplaridad. Y la ejemplaridad no es simplemente una ejemplaridad moral. La ejemplaridad es también una ejemplaridad de acción. Es necesario dar respuesta a los problemas. Y esto quiere decir responsabilidad. La palabra responsabilidad significa dar respuesta. Y por eso tenemos que vincular el institucional para realizar una tarea común y colectiva. Y una prioridad. No les voy a contar a ustedes qué es ser un profesional de la salud. Hasta ahí no llega mi deterioro. No se lo voy a contar a ustedes. Pero sí les voy a decir que hay una prioridad. Y esa prioridad son los más vulnerables, los más necesitados, los más desprotegidos, los más indefensos, los más desfavorecidos, los más pobres, los más pequeños. Y no solo en edad, también en posibilidades, porque nuestro verdadero enemigo es la pobreza. Ese es nuestro enemigo, la pobreza. Y la pobreza en todas sus modalidades. Esta es la mayor injusticia y esta es la mayor soledad.
¿Cómo combatiremos la pobreza? Pues con la justicia. La justicia es el gran enemigo de la pobreza. Y no me refiero a la administración de la justicia, como ustedes saben. Digo la justicia. No hablamos de la justicia que se imparte o se reparte, porque ya sabemos qué pasa con el que reparte. Hablamos de la justicia que se distribuye. Nuestro mejor aliado son los derechos. Nuestra principal preocupación, los seres humanos. Todos y cada uno, todas y cada una, su dignidad, su bienestar, su singularidad, su diferencia. Nunca un ser humano es un medio, siempre es un fin. Y como ha dicho muy singularmente, los más vulnerables. ¿Saldremos de esta?, dicen. Pues claro que saldremos de esta. ¿Pero a qué precio? ¿Con qué víctimas? ¿Con qué derechos trastornados? La insoportable inequidad es nuestro enemigo. Y ante tanta ñoñería y moralina, lo que hemos de reivindicar es exactamente la ética y el amor, como consideración para con el otro, para con su palabra. Nos importan los demás, para ir con ellos, para ir a su lado. Porque miren, el amor nos enseñó Platón, no solo el movimiento que nos lleva del uno al otro. Para ciertas edades esto es un gran estímulo. El tú y yo, el yo y el tú, y el del tú para mí y el mí para ti, todo esto es muy emocionante. Es más, es lo que les deseo. Pero el amor no era tanto el movimiento que conducía del uno al otro, sino el movimiento que conducía a ambos en la dirección de algo otro. Es decir, aquello que te pone al lado de alguien para luchar juntos, para buscar juntos, para crecer juntos, para perseguir juntos, para perder juntos si hace falta, porque a mi juicio es mejor perder con alguien que ganar solo. En esta consideración yo reivindicaría la diferencia. Espero que ustedes sean muy diferentes unos de otros. Y les deseo que sean raros. Como tantas veces he citado a René Char, desarrollad vuestra legítima rareza. Sean ustedes raros, por favor, singulares, irrepetibles, incomparables. Nadie dirá su palabra, nadie vivirá su vida, nadie morirá su muerte. Ustedes son sin sustituto, singulares e irrepetibles, como dice también Montaigne. Ahora, cuando reivindicamos la diferencia, estamos reivindicando el derecho a la diferencia, pero sin diferencia de derechos. En lo que queremos ser iguales es en los derechos. Derechos iguales para seres singulares y diferentes. Por eso no creemos en modelos que quieren uniformizar, homogeneizar todo menos los derechos. Mira qué casualidad. Nosotros queríamos al revés, que los derechos fueron iguales. Por eso tenemos que ir contra las palabras y acalladas. Y nuestro único horizonte es siempre la justicia y la libertad. La libertad con justicia. No nos gusta la justicia sin libertad, ni la libertad sin justicia. Y además, en un país que tiene una cierta tendencia a ser impermeable a la ilustración, tendremos que reivindicar de nuevo quizá la palabra fraternidad. Así que les voy a saludar bajando la voz, como hacían los ilustrados franceses, para que no les oyera nadie, porque iban a decir un gesto insurrecto, una frase verdaderamente agresiva por su carácter revolucionario. Se la voy a decir bajito, como ellos se lo decían al oído. Salud y fraternité. Vaya gesto insurrecto. Salud y fraternidad. Esas palabras tenían en su corazón la fuerza de una transformación de la realidad, de una transformación social. Y esas palabras tienen que seguir vibrando en nuestro corazón. No añoramos modelos de éxito. La única puerta sensata para la situación en la que estamos es la cultura, la educación, la ciencia, la innovación, la investigación. No hay otra puerta. Nuestros aliados siempre serán quienes luchan el sufrimiento, contra el hambre, contra todas las hambres. Por tanto, la educación.
El descuido de las palabras es la gran resignación, la mala salud social. No es que tengamos que ser simplemente personas, todos somos personas, derechos abstractos, personas. Los que vienen de otros países, enseguida decimos, son personas. Sí, claro que son personas. Esperemos, que queremos más. No solo son personas, son sujetos. Claro, pero ser sujeto ya no es solo susceptible de derechos abstractos, sino que cuando se es sujeto, se es digno de moralidad, se es alguien moral, capaz de hacer, de deshacer, de venir, de ir, de moverse, de desear. Pues no nos basta con la moralidad, porque queremos la eticidad, la ética. Y la ética es más que la moral. La ética es ser miembros activos de pleno derecho de una comunidad. Ejemplo. Un inmigrante que viene de África, claro que es una persona, como decía el otro, una persona humana. Si yo no tengo nada contra él. Bueno, pero además, ¿te parece bien que desee, que sueñe, que imagine, que quiera que sea sujeto? ¿Y te parece bien que sea miembro activo de pleno derecho de una nación con derecho a la sanidad, que pueda votar en las elecciones? Hombre, no se oponga usted así. Eso es ser éticos, miembros activos de una comunidad. Y miren, vivimos en una sociedad donde hay mucha moralina y poca ética. Y esta reivindicación de estos espacios es también un modo de hablar. La reivindicación de la palabra. Aristóteles dice, los animales tienen voz. La voz sirve para expresar el gusto, el disgusto, el placer, los voces. Pero solo los seres humanos tienen palabra. La palabra sirve para expresar el gusto y el disgusto. No es conveniente. Así que más palabra sobre lo justo y lo injusto y menos voces sobre el gusto y el disgusto. Bueno, vamos a hacerlo compartido. En una palabra desajustada introduce injusticia en el mundo. Me da miedo seguir hablando, pero lo haré. La palabra es la búsqueda de la justicia. Esta es la verdadera palabra, la vida justa. La tarea de construirse a uno mismo y a los demás. La tarea de construirnos juntos. La tarea de caminar juntos. La tarea de construir ciudad, de hacer comunidad. Sin palabra no hay nada común. Ni comunidad, ni comunicación. Antes había una cosa que se llamaba el bien común, que habrán oído ustedes ahora. El olvido de lo común es la antesala del olvido de lo público. Y vivimos en una sociedad en la que la nouvelle vague es el individualismo, disfrazado de eficacia, pero en el grito de sálvese quien pueda, cada uno a lo suyo, el otro es un enemigo al que hay que vencer, sobre el que hay que pasar, al que hay que sobrepasar. El éxito es la aniquilación de los otros. Y esta concepción del individualismo, que no es sino una forma del egoísmo, tiene a veces caracterización social y política. Yo amo la libertad, pero no soy todo el día liberal, como verán enseguida. Quien descuida su decir con su descuidado hablar produce injusticia, y cuando se silencia la palabra se acalla lo justo. No solo se silencia la palabra, se silencia la ciudad, porque la pobreza, la miseria, la ignorancia, el sufrimiento viven sobre todo con la vergüenza de las palabras acalladas. Y precisamos de la que queda de las demás. Pues al revés, donde hay ciudadanos está la ciudad. Aristóteles dice esto. Aunque sea el mismo el bien del individuo y de la ciudad, es evidente que es mucho más grande y más perfecto alcanzar y salvaguardar el de la ciudad, porque procurar el bien de una persona es muy deseable, pero es más hermoso y divino conseguirlo para el pueblo y para las ciudades, porque la ciudad es la que lleva en sí misma la urgencia del vivir, pero subsiste para el vivir bien. Vivir bien. Porque el que no quiere vivir en sociedad no necesita nada para su suficiencia. Miren cómo lo califica Aristóteles. Debe ser un insulto. El que no vive con otros en común, eso es como una bestia o como un dios.
Interesante. En última instancia, los grecolatinos creían que había dos formas supremas de individualismo. Una, ser idiota, y otra es, en griego, significa el que no tiene ni política y pública, el que no tiene ningún interés por los intereses comunes, por los asuntos comunes, el que solo se preocupa por sí mismo, ese es para un griego idiota perdido. Ya sé que no hay, pero por si hubiera. Y en el otro caso está quienes para los griegos carecen de comunidad, que son los esclavos, los que no tienen comunidad, los que no tienen espacio de derechos para reivindicar la justicia. Pues ni bestias, ni dioses, ni idiotas, ni esclavos. Vamos a ver si podemos ser ciudadanos y ciudadanas activos y libres. La educación no es la formación de dóciles empleados, ni la mera adquisición de conocimientos, sino la constitución de seres activos y libres. No aquellos que tienen un buen comportamiento, eso no está mal, sino aquellos que son capaces de una buena acción, porque lo que hay en nuestra sociedad es mucha actividad y muy poca acción. Todo se ha puesto perdida de actividades. Hay que abrirse paso entre las actividades para pasar. Cuando uno no sabe qué hacer, organiza actividades. Pero ¿cómo andamos de acción? De una acción verdaderamente transformadora que crea otro tipo de realidad. La configuración del mundo requiere nuestra intervención. La respuesta a las urgencias, desafíos, esto es crear condiciones para una vida digna y de bienestar individual y colectivo, procurar en definitiva la salud social. Y para eso se requiere toda nuestra acción. Hay que generar además estructuras, instituciones, posibilidades. Claro que hay instituciones que no nos gustan, claro que hay que echar el agua sucia, absolutamente, hasta la última gota. Pero guardemos la palangana, por favor, que luego no vamos a poder coger agua limpia. Bueno, es que algunos, además, el agua sucia no solo tira la palangana, tiran el niño también. Y entonces ya luego va a ser difícil, sin posibilidades, configurar una realidad distinta. Yo creo que educar es un requisito para el sistema democrático, que sin democracia puede haber educación, pero sin educación no puede haber democracia. Y para esto reivindico, como es lógico, los valores, el conocimiento, pero con valores. Los médicos de Hitler tenían mucho conocimiento, pero el conocimiento tiene que ser con convicciones, con valores, con principios. Y además, toda la comunidad, todos tenemos que estar implicados en esa transmisión de valores. Ahora, ¿cuál es nuestra escala de valores? Porque mire, todo se ha puesto perdido de valores. Las instituciones más depredadoras, más irresponsables, tienen un departamento de responsabilidad social corporativa. Las instituciones con menos sensibilidad social predican los valores. Esto es un mercado de valores. La historia está exactamente en que veamos cuál es nuestra escala de valores. No solo si tenemos valores, sino cuál es nuestra escala de valores. Nuestra escala de valores son la asunción de los derechos y deberes de la solidaridad, de dar dimensión humana, de dar dignidad humana, de poner a la altura del ser humano, nunca como un medio, como he dicho antes, siempre como un fin. Nuestros valores son la creación de espacios de justicia y de libertad, que eso es la ética, y la creación de espacios de convivencia, la diversidad, que eso es la ciudad. Y la democracia se basa en la idea de que nadie tiene la verdad absoluta, de que no es patrimonio de nadie, de que es diálogo, acuerdo, consenso. Nos da tanto miedo estar de acuerdo con alguien. Un día le di una razón a uno y me dijo, un momento, usted a mí no me dé la razón. Digo, perdón, así de sin querer. En cuanto descubres que estás de acuerdo con alguien, ya empiezas a sospechar, debo estar renunciando a mis principios. Alguien me dijo, pero ¿cómo te vas a poner de acuerdo con alguien si no piensa como tú? Y dices que eso es un acuerdo. Si piensa como yo, no hace falta acuerdo alguno. Y no tenemos esa cultura de generar espacios de convivencia en la diferencia. Solo estamos de acuerdo, si solo estuviéramos de acuerdo con quien piensa como uno, a mí me gustaría estar de acuerdo hasta conmigo mismo, porque yo también tengo días.
Y con esto quiero señalar que quien no ha asumido que él es otro para sí mismo, no ha asumido su propia alteridad, no puede asumir la alteridad del otro. La primera xenofobia consiste en no asumir el otro que uno mismo es para sí mismo. Y esta es la clave exactamente de nuestra lucha permanente, de que la educación no acaba nunca, de que siempre estamos en la tarea de construirnos y constituirnos a nosotros mismos. Así que, ¿cuál es nuestro oficio? Pues mire, lo dice Marco Aurelio. Mi oficio es ser bueno. Bueno, el médico también, supongo, el enfermero, ser bueno. Mire, yo he conocido mucha gente que es muy buena y es muy mala médica. Bueno, no lo sé. Pero lo que no he conocido a ningún buen médico que no sea bueno. Igual he tenido mala suerte. Por tanto, la bondad no es solo una categoría moral, es una categoría ética y es un proyecto de vida. También les quería decir que necesitamos, como nunca, a quienes se jueguen lo que son en lo que dicen. Si ven a alguien que piensa lo que dice lo que piensa y vive lo que dice y piensa, no lo dejen, de verdad. Porque la mentira no es decir lo contrario de lo que uno piensa. ¿Quién sabe lo que uno piensa? La mentira es vivir lo contrario de lo que uno dice. Y por eso hay personas tan pocas que nos mueven, nos movilizan, nos emocionan, nos motivan. Y precisamos más que nunca de la palabra, de su modo de vivir. Esos son los discursos verdaderos. El verdadero decir es la forma de vivir. Hay que ser bello por la forma de vivir. Ustedes tienen desde aquí buenas penas, pero la belleza es la forma de vivir. El verdadero ser del hombre, dice Hegel, es su obrar. Y ser artesano del propio vivir nos lleva también a aprender a lo largo de toda la vida que quizá la educación, el cuidado de uno mismo es la mejor política social, la más inclusiva, el factor determinante de equidad. Y no hay verdadero cuidado de uno mismo sin cuidado de la palabra. En las palabras encontramos las fuerzas que nos faltan muchas veces, ¿no? Y a veces lo que hacemos es acallar y acallar. Y les voy a dar un grito insurrecto. Yo soy una persona muy convencional, ya ven que mis gritos insurrectos suelen ser al final, se quedan en nada. Pues mi grito insurrecto en este momento, una vez que he pensado que la palabra página, pango, tiene que ver con la idea, tiene que ver con tratado de paz, y en una página adjetivos, adverbios, interjecciones, convivios, puntas, sustantivos, masculinos, femeninos, todos en una página son capaces de hacer ese pacto de paz, de vivir en esa diversidad que es la palabra página. Y dejar las márgenes desembarazadas para que alguien intervenga, participe, apunte, escribe, ilumine. Esta idea, una vez que he dicho esto, mi grito insurrecto es, perdonen ustedes, a las aulas. Ya sé que no he dicho ni a las armas ni a las barricadas, a las aulas. Y las aulas no son solo los espacios de las clases, son los lugares donde crecemos en formación, donde convivimos en la diferencia con quienes no piensan como nosotros, tienen otras convicciones, otras creencias, otras ideas, otros modelos de vida, y somos capaces de estar juntos, y somos capaces de crecer juntos y de luchar juntos por ideales que están por encima de nuestra supuesta diferencia. También les quería decir que estos valores tienen que ser para nosotros algo más, tienen que ser derechos. No basta solo tener valores, hay que tener fuerza, no, los derechos ni son ni siquiera una situación coagulada o congelada, sino son fuerzas motrices y motivadoras para mejorarnos a nosotros mismos, a la sociedad. Los derechos son estímulos de libertad. Y si no se lucha por ellos, no se sostienen. Se hacen abstractos, decaen como estímulos de libertad, de vida digna y justa, y dejan de ser realidades susceptibles de procurar espacios de convivencia. Como antes se ha dicho, un valor. Y por eso tenemos que reverdecer algunas palabras, recuperar la palabra y demás para crear espacios para el debate, constructivo. Una vez me invitaron a un programa de televisión que era sobre la identidad. Y me dijeron, hay que hablar de la fidelidad. Muy bien, van a ir 6, 3 a favor y 3 en contra. A usted le ha tocado a favor. No sé si fue porque me dijeron que hablara a favor y me dieron alguna pinta de ese tipo, ¿no? Yo más bien iba a hablar de
concepto de fidelidad, qué se entiende por fidelidad, qué relación tiene con lealtad. Pero no, era 3 a favor y 3 en contra. No fui. Pero, ¿dónde están los espacios de encuentro, de conversación como controversia? ¿Dónde están los espacios para la decantación de lugares comunes, para la democracia deliberativa en suma? Cuando los lenguajes son acartonados, previsibles, cuando todo está llenado de argumentarios, hemos de renovar la conversación pública para tratar de explicar, de comprender con convicción que cuando estés ante alguien, esté alguien hablándote, alguien singular, con su palabra propia. Y de eso, como he dicho antes, no se trata de decir palabras extravagantes para ser singular. La sencillez es el máximo objetivo, llegar a ser alguien sencillo. Que no es lo mismo que llegar a ser alguien simple. No nos gusta ser simples, no nos basta con ser sencillos. Y requerimos toda una vida al servicio de respuesta, de responsabilidad, para escuchar, para crear espacios compartidos. Dar sentido humano a lo que nos sobreviene, a la medida de los hombres y de las mujeres. En esto consiste la dignidad del hombre y en querernos un poco. Yo, cuando era más chaval, esto es una confesión, siempre estaba empeñado. Cuando hago confesiones es porque me pasa lo que me pasa a todos. Este es el momento de la confesión. Pues siempre quería que me quisieran mucho. Y además siempre me parecía que no me querían suficiente. Me ha durado mucho tiempo. Luego, con el tiempo, uno descubre que la tarea que le da dignidad no es que le quiera mucho, sino si es capaz de querer a alguien alguna vez. Es decir, de liberar posibilidades para ser más el amor del amante que el amor del amado, como dice Platón. Bueno, esto no está mal. Yo le oí a José Luis San Pedro decir un día: yo siempre he querido a mis alumnos. Así como en muchas teorías de la educación, esta es incombustible. Querer a un alumno y esperar algo de él es determinante para su éxito. Y además añadía, es que es José Luis San Pedro era muy sabio, decía: no solo siempre he querido a los alumnos, sino que ahora ustedes aquí les voy cogiendo cariño. Es la ternura, es lo que tiene la ternura. Bueno, lo que estaba señalando con esto es que, lejos, como antes he dicho, del discurso tibio de las relaciones humanas, el verdadero afecto es el afecto del respeto a la singularidad y la complicidad con el otro para caminar juntos en alguna dirección. Ya sé que somos seres aislados, que somos islas. Bueno, pues vamos a hacer un poco de archipiélago. Tendríamos quizá que esgrimir las convicciones. Bueno, el archipiélago es el conjunto de islas unidas por lo que les separa, dice Foucault, pero bueno, detectar cuáles son nuestras convicciones, no confundirlas con nuestros estados de ánimo. Las convicciones no son estados de ánimo. Uno puede decir: bueno, yo tengo un día como propenso a la libertad de los seres humanos. Las convicciones no son estados de ánimo, ni tampoco son ocurrencias, ni tampoco son artimañas, ni tampoco son algo que tenemos a mano. Son contenidos, nos configuran y nos conforman. Y por eso hay que cuidarse en el horizonte de una vida digna y justa, para ser alguien de palabra. Es determinante para nuestra salud interna y externa, para la salud social, para vivir íntegra y plenamente sanos. Si solo nos preocupamos de nuestros asuntos, de nuestros intereses particulares, si hay carencia de fraternidad, podemos más o menos tener conocimiento, pero no habrá ni formación, ni cultura, ni educación. Y por eso la comprensión de uno mismo y del otro nos lleva a la idea de que la verdadera salud es la sabiduría. La sabiduría no es una acumulación de conocimientos. Hay gente que sabe muchísimo, son grandes ojólogos. Y, sin embargo, bueno, no sé si existe la palabra ojólogo, pero ustedes me entienden, no están vinculados a un modo de vivir la relación con el conocimiento. Sabio no es uno porque conoce muchas cosas, sino quien abre condiciones para la vida de los otros, porque su decir deja decir, auspicia la palabra del otro. Si sin común no hay ni comunidad ni comunicación, lo común no aniquila, lo común permite la diversidad y la diferencia, porque solo se es diferente en el seno de lo común. Fuera de lo común no se es diferente, fuera de lo común se es
soy muy diferente, quiere decir que eres indiferente. Indiferente para con los demás y los demás para contigo. Fuera de la comunidad no hay, por tanto, proyecto como ser humano. Y por tanto hemos de crear comunidad para incorporar a quienes no la tienen. La salud como gobierno de uno mismo, que nos permite arrancarnos del limitado horizonte en el que se desarrolla nuestra existencia, que es una forma de vida, nos lleva a algo muy sencillo. Ya hay una gran reivindicación sociopolítica de este concepto, pero empieza por decir lo que le decía Sócrates a Alcibíades cuando le preguntó: oye, yo quiero gobernar la ciudad, quiero ser el presidente de esto, el director, el jefe de... ¿qué tengo que hacer? No le leyó El Príncipe de Maquiavelo porque estaba sin escribir, pero le dijo esto: si quieres gobernar la ciudad, gobiérnate a ti mismo, porque quien no se gobierna a sí mismo, ¿cómo va a gobernar la ciudad? Bueno, y él dice, bueno, es posible que haya vivido desde hace mucho tiempo en una especie de ignorancia vergonzosa, no me he dado mucha cuenta. Pues le dice, estás justamente en la edad en que es preciso darse cuenta de ello. ¿Cuál es esta edad? Pues esta, la que tenemos cada uno. Esta es exactamente la edad en la que hay que darse cuenta de ello. El propio Marco Aurelio nos proviene, déjate ya de dar cuentas, y hasta aquí hemos llegado. No vagabundees mucho más ya. Cuídate sin cesar. Si no te cuidas a ti, ¿cómo vas a cuidar a alguien? Hazte, transfórmate, reconcíliate. Y leo el texto. No vagabundees más. No estás destinado a releer notas, a ver historias antiguas, extractos que guardas para tu vejez. Apresúrate hacia la meta. Di adiós a las vanas esperanzas. Acude en tu ayuda si te acuerdas de ti mismo mientras todavía es posible. Acude en tu ayuda mientras todavía es posible. Bueno, lo que se trata es de una verdadera transformación de sí para la salud social, que son una serie de técnicas y de ejercicios, que a veces son la lectura, la escritura, la conversación, la reflexión, el análisis, el compromiso, la solidaridad, el trabajo por otros, y esas acciones van configurando nuestra verdadera realidad. O sea, si por ejemplo uno no es un asesino que mata todos los días a alguien, va como grande. Y si hiciéramos estos ejercicios que los griegos llamaban epímeleia e autu, el cuidado y el cultivo de uno mismo, que tenían que ver con la forma de andar, de pasear, de leer, de relacionarse. Por ejemplo, yo les voy a proponer un ejercicio para casa, y es que hablen bien de alguien todos los días. Ya sé que es muy exigente. Alguno me ha dicho, pero tiene que ser siempre el mismo. Se puede cambiar. Bueno, es una broma para decirles que también somos lo que hacemos, y que hacer y hacerse están tan relacionados que nuestro obrar va configurando nuestra propia realidad. A todas horas, dice Marco Aurelio, piensa en hacer lo que tienes entre manos, con seriedad, con amor, con libertad, con tiempo libre. Para renunciar. Desde el amanecer hasta el crepúsculo tiene relación con las estaciones del año, la primavera y el invierno. Tienes que vivir la vida como si fuera como una jornada, vivir cada día como si la vida entera estuviera contenida en él. Todas las mañanas estamos en la infancia de la vida, pero vivir todo el día como si la noche fuera a ser el momento de la muerte. Bueno, en realidad todo esto es tan interesante que al final es una maravillosa frase de Séneca que decía: ojalá todos los días, al acostarme, con alegría y una sonrisa, pueda decir: hoy he vivido. Hoy he vivido. Ya ven que sus objetivos eran quizá menos ambiciosos que los demás. Ya sé que estamos rodeados de personas difíciles, ¿no? A diferencia de nosotros. Ya sé que todos somos grandes expertos. Vivimos en un país donde todo el mundo tiene una teoría sobre lo que han de hacer todos. Incluso le he oído a alguno hablar de que han de cambiar en un siglo. Pero hay verdaderamente también hostilidad, confrontada, y seres que buscan otra cosa y quieren otra cosa. Y yo no caeré en la ingenuidad.
pero nos propone Marco Aurelio un sistema para defendernos de ellos. La mejor manera de defenderte es no parecerte a ellos. Por eso, nosotros, en temas de vida rigurosos, en procesos rigurosos, amamos la flexibilidad. La flexibilidad educativa, la flexibilidad social, la flexibilidad en las formas de vida. Porque riguroso no es lo mismo que rígido. A mí me gusta lo riguroso que sea flexible. Las instituciones se las confunden lo riguroso con lo rígido. Y que confunden el orden con la organización. La organización es extraordinaria. El orden depende. En las casas extraordinariamente ordenadas, donde toda la comida está empaquetada con los días de la semana, si viene alguien de fuera, se queda sin comer. En las casas organizadas, siempre puede venir alguien a comer. Con esto quiero señalar que hay que reivindicar una inteligencia social, la dimensión de una inteligencia de relación. La inteligencia también se adquiere, también se aprende. Ahora que hay esta nueva iglesia de la talentología, que parece que el talento es un RH, ahora que tenemos que reivindicar más que nunca la dimensión social de la inteligencia. Incluso saber que cuando hay posibilidad, cuando hay capacidad, cuando hay recursos, uno crece también en sabiduría y en inteligencia. Yo ya sé que un chico que va a Inglaterra desde los 4 a los 14 años, todos los veranos a aprender inglés, sabe más inglés que uno que no ha ido. También he hecho otra experiencia, que en general el que va desde los 4 a los 14 años en Inglaterra es menos que el que no va. Y desde luego no deduzco que sepa más inglés el que ha ido los 10 años que el que no ha ido, que el que no ha ido es que no se ha esforzado. No ha luchado, claro, si además la oportunidad, la calidad es elitismo y discriminación. Y por eso nosotros amamos la calidad y la equidad, pero amamos la calidad que no va contra la equidad. La calidad que es también socialización del conocimiento, que nadie, nunca, jamás, por razones económicas, por razones sociales, se vea privada de educación, de sanidad, de asistencia, que nunca nadie, ni una sola persona, deje de ser libre. Mientras una sola persona sea libre, no lo seremos nosotros. Mientras una sola persona no seremos uno de nosotros, ni dignos. Nuestra dignidad también tiene una dimensión social. Por eso, cuando se reivindican recursos, no es para repartirlos, es porque creemos que es la mejor manera de atender a la singularidad social, a las necesidades específicas, a lo público. Y los recursos tienen que ser suficientes, eficientes y equitativos. Es difícil que sean eficientes si no son suficientes. Y es malo que sean suficientes si a la vez no son eficientes. O sea que estamos de acuerdo en la transparencia y la rendición de cuentas. Pero eso significa que los recursos tienen que ser suficientes. Estamos de acuerdo en que se evalúe, porque lo que no se evalúa, se devalúe. Pero a mí me preocupan los indicadores con los que se evalúa. Toda vez que los indicadores no muestran qué somos, sino quiénes somos los que ponemos los indicadores. Sobre todo los indicadores muestran mucho quién es el que los pone, cómo es el que los pone, en qué piensa el que los pone, y señalan más lo que es él que aquello que verdaderamente indica. Por esto yo reivindico los indicadores, pero ya ven qué indicadores. La educación, la sanidad son un bien público. Y público no quiere decir del gobierno. Público no quiere decir que es propiedad del gobierno. Público quiere decir que es de toda la sociedad. Público significa que es de todos y de cada uno, de todas y de cada una. Y que por tanto es tarea de todos nosotros, todos tenemos que luchar por la salud social. No se educa solo en horario escolar. Y por eso tenemos que reflexionar sobre el modelo de sociedad, sobre el modelo de vida que ofrecemos a nuestros hijos, a nuestras hijas. ¿Qué valor les contagiamos? Es muy contagioso. Los jóvenes de hoy son un desastre. Se dice, bueno, esta frase, ¿saben de quién es? De Sócrates. Y es que los jóvenes de hoy cruzan las piernas. Es que no tienen un respeto a la alteridad. Bueno, ¿y nosotros qué tal estamos?
Porque desde luego yo siempre que veo que algo no me gusta, no me fijo y está bien. Y si no lo soporto es que es idéntico a mí. Con esto quiero decir que los valores son muy contagiosos y que el detector de defectos suele ser mucho más agudo cuando uno lo que está es proyectando lo suyo sobre otro. Y por eso lo que estoy diciendo es que hemos preconizado en la sociedad el éxito, el dinero, el triunfo a cualquier precio, además de los honores, poderes y riquezas, como decían los grecolatinos. Y ahora nos sorprendemos del contrario. Quizá por eso, cuando decimos que no se educa solo en horario escolar, tenemos que invertir en recursos educativos, en políticas inclusivas, y no por motivos de caridad o de filantropía, quien lo tenga, muy bien, sino por motivos de justicia y por motivos educacionales. Y hemos de estar educados en contextos de diversidad y pluralidad para vivir en la convivencia. Una sentencia del Tribunal Supremo muy interesante al respecto, ¿no? Una familia quería educar a sus hijos en casa. Es una costumbre que en algunos sectores de Norteamérica también está en un debate muy serio sobre esto, ¿no? Y decía, bueno, pues vamos a educar en casa porque yo tengo medios y puedo aprender mucho más inglés, mucho más geografía, mucho más matemática si estudio en mi casa, con los medios que le doy, que en las aulas, ¿no? Bueno, pues la sentencia dice, con el grito de antes, pues a las aulas. Porque las aulas no es solo un espacio para adquirir conocimiento, es un espacio también para aprender a convivir en la diferencia y en la diversidad, a convivir con quienes no piensan como tú, tienen otras condiciones, otras creencias, otros modos de vida, vienen de otros lugares, vienen de otros países. Yo ya sé que a algunos profesores les inquieta tanta convivencia en tan poco espacio y con tantos, lo sé. Hace falta, por tanto, también recursos, tutorías, desdobles, posibilidades, eso es cierto. Pero el modelo del aula, como página o espacio de convivencia, como he dicho, derecho a la diferencia sin diferencia de derechos, requiere, y ahora es cuando notarán ustedes que yo no soy todo el rato liberal, requiere políticas públicas. Porque yo no creo que los seres humanos, en quienes creo con toda mi alma, liberados en su libre albedrío, en sus acciones cotidianas, producen por sí misma la justicia. Yo, igual que soy mayor, pero tengo algunas dudas. Y por eso defiendo las políticas públicas. Políticas públicas para abordar la vulnerabilidad de personas y de grupos. Políticas públicas para combatir la arbitrariedad. Políticas públicas para abatir los obstáculos para la autonomía, la autodeterminación y la autorrealización personales. Y además creo que las políticas públicas defienden mejor la individualidad y la singularidad. Es más, en los momentos de euforia, creo que la mejor manera de dañar lo privado es desconsiderar lo público. Fíjense hasta dónde llega mi día. Y erramos al introducir el lenguaje de una mala economía en las ciencias humanas. Mire, para empezar, la economía era una ciencia humana, era una ciencia social. Ahora ya sé que debe ser una rama de la teología, pero entonces era una ciencia humana y una ciencia social. Y por eso la economía debe tener en su corazón la educación. Una economía sin educación es una economía sin corazón. Y si es una ciencia social y es una ciencia humana, quiere decir que depende de las acciones e intervenciones humanas. Y me gusta la respuesta que da Kant a la pregunta de si el género humano progresa hacia lo mejor. ¿Progresa el género humano hacia lo mejor? La respuesta de Kant es maravillosa. Dice, eso depende de lo que hagamos. Eso depende de lo que hagamos. Y por eso, esta historia de recuperar una dimensión de la economía, los buenos economistas tienen una enorme dimensión humana, como los grandes médicos, como los grandes profesionales de la salud, esta dimensión humana de las ciencias humanas y sociales. ¿Qué es esta división entre ciencias tecnocráticas y parece que ciencias del ocio y del tiempo libre?
y la introducción del lenguaje de la economía en todos nuestros ámbitos de la vida privada y de la vida social y de la vida de la educación. El cliente, el producto, la competitividad sin cooperación ni solidaridad, la rentabilidad identificándolo con la rentabilidad del mercado, ignorando la dimensión social. Y algunos se preguntarán, ¿es que hay que olvidar la demanda? No, hay que olvidar la demanda. ¿Pero la demanda de qué? ¿La demanda del mercado es el horizonte de nuestra vida? Algunos dirán, no, las demandas sociales. Pues sí, pero yo quiero más. Porque es verdad que tenemos que responder a las demandas sociales, escuchar la demanda social, pero aún más tenemos que atender las necesidades sociales. Y miren, las necesidades sociales a veces son tan acuciantes que quienes tienen ni siquiera tienen voz para hacerlas valer. Y a veces ni siquiera, si tratáramos de escuchar las necesidades sociales, ¿saben lo que ocurriría? Que a veces no iríamos a algunas necesidades. Para eso lo que hace falta es alguien capaz de escuchar incluso lo que parece que no se puede decir. Peligro de visionario líder. ¿Cómo se resuelve esto? Pues por una vía que es la vía de la democracia, la participación activa en los procesos. Y la participación activa en los procesos no es que a usted le voy a pasar un proyecto de Real Decreto para que usted haga comentarios a pie de página a ver qué le parece. Es intervenir desde el primer momento en la concepción de los objetivos, en la orientación. No es lo malo que discutamos en una mesa. Eso nunca es malo. Lo malo es cuando no hay mesa. Por eso esta defensa de los espacios de las políticas públicas, esta implicación y participación colectiva, la importancia de saber que ninguna ley cambiará radicalmente, por ejemplo, el sistema educativo sin la participación de la comunidad educativa, cambiará la ley, pero no la sociedad. A veces tenemos activismo legislativo, permanentemente cambiamos las normativas, pero hay que creer en la participación, en los espacios compartidos, deliberativos, de organización, y necesitamos asociaciones también para hacer valer este bien público. Y no ver las organizaciones, las asociaciones como algo lateral, sino es la reivindicación también de un espacio, de nuevas formas de participación social. Para mí, por eso, público quiere decir abierto y plural. Y algo es público, incluso a veces con independencia de las titularidades cuando tiene esta dimensión. El conocimiento es civilización, es creación de posibilidades y tenemos que atender más exactamente a aquellos que están en mala situación, porque a veces no son ellos los que abandonan sistemas educativos, son el sistema educativo lo que les abandona a ellos. Y reivindicar la diversidad. Algunos dirán, es que la diversidad es la causa de los fracasos. Y digo, no, yo creo que lo que es la causa de los fracasos es olvidarlas. Esto que llamamos amor, o como quiera usted llamarlo, si la palabra no les gusta porque la encuentran cursi, pues la pueden cambiar, pero era una palabra humana hasta hace poco. Atención a quienes están en mayor debilidad, en mayor indefensión, en mayor intemperie. Y no se trata de aislar las diferencias, rodearlas para finalmente reducirlas y asimilarlas. No son procesos de asimilación de la diferencia, son procesos de incorporación. Y no es lo mismo incorporar que asimilar. Hay que considerarla un bien y un valor. No querer al otro a pesar de ser diferente, sino precisamente por ser diferente. Este compromiso social con un modelo abierto y plural, nada paternalista ni protector, sino próximo, fraterno y cordial, nos lleva a reivindicar la participación y la diversidad y la dimensión social. La línea de acabar, lo cual no significa que vaya a ser en un minuto, tenemos que trabajar la diversidad que no hemos de borrar, sino que es la base para construir algo concreto. No solo aprendemos de los demás, aprendemos con ellos. Los necesitamos. Necesitamos equipos y necesitamos profesionales como ustedes que tengan oficio y dedicación. Oficio. Hace falta oficio. Hay que saber. Y sabernos es una relación también con uno mismo a través del conocimiento.
No solo necesitamos biología, necesitamos gente que ame la biología. Necesitamos biólogos, no solo necesitamos de biología. Bueno, esto no era una reivindicación, pero podría serlo. Necesitamos, por tanto, también profesionales con oficio, con ustedes, que amen su labor, que la conozcan y que la vivan en espacios heterogéneos, democráticos, participativos, participados. Y se trata de esta labor. Yo aquí solo represento un ciudadano más que les quiere dar gracias por lo que ustedes hacen. Ya sé que serán tan todos los días. Un día más no les molestará. Yo les agradezco por la salud individual, colectiva y social. Y desde luego esta reivindicación de la salud social, de no dejarles solo a los que hacen esta labor. Yo no cometeré el error de decir que ustedes lo hacen por vocación. Yo sí que lo hacen por vocación. Pero siempre que se felicita a alguien y se le dice que lo hace por vocación, quiere decir, ahí te las apañes y vas a tener pocos recursos. Yo ya he descubierto, se lo digo siempre a los profesores, vosotros tenéis mucha vocación, pero no lo contéis mucho. Porque cada vez que contáis que es por vocación, supone que hay que pagar menos. Si están disfrutando, si lo hacen porque lo llevan dentro. Bueno, lo hacemos por vocación, pero es un oficio digno, que debe tener dignidad en el reconocimiento social y dignidad en la remuneración de los recursos. Y desde esta dignidad es desde la que yo estaría también capacidades y a reconocer las propias incapacidades. Todos tenemos alguna. Puestos a hablar de discapacitados, todos somos un poquito nadie. Y no les voy a dar la lista de posibilidades para no desanimar. Pero lograr la máxima autonomía personal, desarrollar el talento, las posibilidades, las expectativas, las motivaciones, las formas de aprendizaje, es una responsabilidad. Darse el limitado horizonte en el que vivimos para ir juntos a buscar otras oportunidades. Siempre responsabilidad, intervención y compromiso para proteger los derechos y libertades de los ciudadanos y de los grupos y sus condiciones de vida. Y aquí se requiere participación, colaboración, cooperación y solidaridad. Y mucha innovación. Y la innovación no es solo innovación tecnológica, la innovación también es la innovación social. De organización social y económica en el mundo en el que vivimos, con el mundo en el que deseamos vivir, con un mundo que genera justicia y libertad. Por eso, en la salud social, no solo la mejor política social, es también la mejor política económica. Es una verdadera inversión total. Y por eso no nos tenemos que ayudar. Yo me quedo sorprendido que en la sociedad del conocimiento parece que hay que conocer todo menos a los otros, ni a uno mismo. Entonces yo no sé cómo hemos logrado que esta es la sociedad del conocimiento, del gran desconocimiento. Hemos logrado además la sociedad de la gran comunicación. Todos estamos conectados, pero la red es también un espacio de gran soledad. A veces tenemos mucha información y poca comunicación. Mucho conocimiento a nosotros. Es una cosa curiosa. Bueno, que irá mejor. Hablar por nuestra formación, nuestro crecimiento y crecer juntos. Y además, buscar espacios que sean referentes sociales y buscar personas que sean ejemplares. Y lo hago a esencia. Y no vale uno que estén muertos. Entran en una especie de vorágine. ¿Dónde están nuestros seres ejemplares, nuestros seres de referencia, nuestros seres horizonte? El horizonte tiene un inconveniente. Si hubiéramos quedado aquí a dar la conferencia en el horizonte, no hubiéramos dado la conferencia, porque según vas acercándote al horizonte, el horizonte es el horizonte. Y precisamos a veces estos seres de referencia y estos horizontes, porque queremos ser agentes y no meros pacientes. Y hay también centros de referencia. Centros que hacen en cada barrio, en cada población. Tienen que ser centros de referencia en educación social, a través de valores de participación, de democracia, de justicia, de un concepto de salud. Y además tenemos que tener liderazgo para elaborar propuestas
para abordar los problemas sociales y económicos de las zonas y regiones donde vivimos. Y además lo tenemos que hacer reivindicando la autonomía y los recursos. Y vivir por la salud, como se vive por alguien, como se vive por algo, es también una determinada forma de vivir. Y yo quería, por tanto, acabar, ustedes se han reunido aquí, van a compartir experiencias, van a crecer juntos, y por eso no tengo ninguna moraleja que dar, no ningún consejo, pero sí me hago un impulso a mí mismo a una llamada común y colectiva. Cada reunión es un espacio para tomar fuerzas y razones, porque a veces estamos solos en esta tarea y necesitamos fuerzas y razones para proseguir. Necesitamos complicidades, necesitamos experiencias, necesitamos acuerdos para evitar la soledad de tantos que desean y persiguen sin encontrar a veces el camino. Yo creo que en estos tiempos complejos y difíciles el camino es el conocimiento, la ciencia, la investigación, la cultura y la educación, vinculados a los entornos sociales, económicos y geográficos, y que nadie nunca jamás, por razones económicas o sociales, será privado de sus derechos para responder a sus verdaderas necesidades. Bueno, nos conciernen singularmente estas tareas. Tenemos que responder en condiciones de igualdad y de oportunidad a este derecho. Tenemos que acoger la singularidad. Aquí no vale ya ninguna coartada, ni ninguna excusa, ni ninguna justificación para excluir a los demás. Tenemos que atender a lo más concreto y a lo más inmediato, y esto se llama equidad. De nuevo tenemos que reivindicar la equidad. La libertad más justa y la justicia más libre es la equidad. Alguno pensará que yo soy optimista. Bueno, pues me ampararé en alguna frase. Y la frase es, dado que yo opino que no podemos rendirnos, ni resignar, ni claudicar, ni siquiera lo que ya somos, porque la clave es la curiosidad ética de ver si podemos no solo hacer esto o aquello, sino si podemos ser otros que quienes somos, si podemos pensar de otro modo como pensamos, si podemos hacer que la realidad sea distinta como es. Como yo creo en esa curiosidad, amigos curiosos, como yo creo que quien sabe hacer eso es una persona elegante, y elegante es el que sabe elegir y tiene la gracia y el don de elegir, amigos curiosos y amigos elegantes, yo les digo dos cosas. Una, que sí. Esta es la primera, que sí. Yo estaba en un despacho y siempre veía, era un manifestódromo allí, porque era la zona, que venía por uno. Y había un chavalito joven que venía a todas las manifestaciones, a todas, de todo tipo, cuando hablaba de su compromiso. Y llevaba siempre una placa. Y ponía no. No ponía nada más. Me valía para todas las manifestaciones. Y no me parece mal que diga no, porque está la cosa para decirlo. Pero yo digo sí. Y a este sí le llamo el sí telefónico, que es el sí cuando tomamos el teléfono. ¿Sí? Dígame. Sí. Y uno digo, pero ¿cómo dice sí si el otro no ha hablado? Y como este no es un sí que asiente a lo que el otro ha dicho, dado que el otro no ha dicho todavía nada. Es un sí que cree en el otro. Es un sí que abre el espacio por la irrupción de la palabra del otro. Imagínense que tenemos el teléfono y decimos, no, de ninguna manera. Esto solo lo hago con las compañías telefónicas. Yo creo que ha de decirse sí. Pues este sí es el sí que damos de hospitalidad incluso a quien no conocemos, de apertura a lo que no conocemos, de apertura a la palabra del otro. Este sí telefónico es el que me permite que se me diga con razón que soy optimista. Pero es que yo me leí una frase de Eduardo Galeano que me impacta, que es guardemos el pesimismo para tiempos mejores. Y la verdad es que el pesimismo es un lujo de ricos. Yo si fuera rico sería muy pesimista. Pero ahora no me lo puedo permitir. No me puedo permitir el pesimismo. Guardemos el pesimismo para tiempos mejores. Por ahora,
toca es pensar, vivir.